Desvariados, un podcast donde dos señores extraños hablan de todo sin tener mucha idea de nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Desvariados, el podcast. Estamos aquí en directo como cada 15 días, un servidor, Sergio con S y Hugo sin H, que somos dos señores raros que hablamos un poquito de todo sin tener mucha idea de nada. Muy buenas, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sé que has llegado hace poquito a tu casa o llegaste ayer. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido esa charla? Cuéntanos. Pues muy bien, de verdad que muy bien. Estuve en Murcia y dando una charla para personas con discapacidad. Hablar de discapacidad para personas con discapacidad, un poco raro, pero sí. Ajá. Y estuvo muy interesante. Me gustan mucho las charlas y estoy encantado, así que sí. Y sí, llegué ayer toda la noche muy tarde. Llegué muy tarde y estoy un poco hecho polvo hoy, pero desvallados no lo pierdo nunca, así que Perfecto. quería hacerlo. Así que nada, adelante. Perfecto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Cuéntaselo a la gente. Lo habrá leído en el título del episodio, pero bueno, cuéntaselo igualmente. Sí, ahí vamos a hablar de catástrofes. De catástrofes muchas veces naturales, pero bueno, hablar de todo. De catástrofes por el hecho de, bueno, de esto surge por el tema del apagón. O sea, ser sincero, con el apagón, que no se puede considerar, digamos, como una catástrofe como tal, pero sí un poquito, ¿no? Sí, a ver. Claro, es que hay que diferenciar entre catástrofe natural y catástrofe así en general, ¿no? Sí, te lo cuenta un poquito como catástrofe. No pasó nada grave, Sí, no, pero por eso cuenta, pero no es una. O sea, si pensamos en catástrofe rollo terremoto, por ejemplo, o tsunami, no. sí. Pero si pensamos en catástrofe en general, sí, yo diría que sí, por supuesto. Totalmente. Sí. Hoy vamos a deslayar bastante, muy Bien, típico de deslayados, bien. porque va a haber mucho tema, ¿vale? Y también a lo mejor me iré por las ramas un poquito, pero bueno. Bien, Ahora sí, como siempre, hago lo mismo. La preguntita que te hago siempre al principio, perfecto. pregunta al principio es, ¿has vivido alguna catástrofe de cerca? ¿Algo más allá del apagón? ¿Algo que consideres catástrofe? Hombre, si consideramos catástrofe la pandemia, sí. Entonces sí, Sí. todo lo vivimos, evidentemente. Y más allá de eso, creo, tendría que pensarlo, pero creo que no. Más allá, bueno, ojo, ha habido algún terremoto alguna vez, pero no se puede considerar catástrofe. Como muchos ha caído una farola en los terremotos que he vivido, o sea que no ha pasado gran cosa. Por suerte. No he vivido algo así como pasó en Lorca hace años y demás, o la reciente Dana que ha vivido toda la Comunidad Valenciana. No he vivido mucho más. ¿Tú has vivido alguno? Yo un montón. Hay que decir que tú has vivido una Sí, que no lo consideras, pero supongo que no es como tal, sí. pero es medio catástrofe, que es la Filomena. O sea, la Ah, novela de la bueno, Filomena. Filomena sí, claro, sí. Evidentemente no hubo, o sea, no fue tan grave, pero sí fue una cosa bastante gorda. Claro, es que todo depende de cómo te lo tomes. Quiero decir, si al final Claro. tú dices, mira, por ejemplo, volviendo al tema del apagón, yo veía vídeos en TikTok de gente en Madrid que estaba de fiesta. ¿Qué dices tú, tío? Sí. Yo preocupado porque no podía contactar con mis familiares, que no les pasaba nada, entiéndeme, pero al menos por quedarme tranquilo y decir, vale, Sí. están bien. Y la gente estaba todo de cachondeo. Que me parece de puta madre, o sea, está muy bien, perfecto. Pero que todo depende un poco de cómo te lo tomes. Probablemente mucha gente no Sí. considera el apagón como catástrofe. Claro. Yo, tema de catástrofe, lo que yo le digo mucho, supongo que porque soy valenciano, Sí. y en Valencia la gente lo sabrá lo que voy a decir, y Ajá. es he vivido inundaciones. Es Claro. decir, ya no la gana, sino que en Valencia está la gota fría, como Ujú. se llama, Sí. y hay un concepto de tormentas, entre comillas, tropicales, Ujú. que son, una cosa, no sé si pasan en Madrid, no tengo ni idea. El tema de tormentas de verano, ¿eso pasa en Madrid? Sí, pero creo que no cae tanta agua como en Valencia. O si cae, cae de otra manera, que no molesta tanto. Pero bueno, sí hay. En Valencia se llama el concepto de tormenta de verano, o tormentas que son tormentones muy bestias, que a lo mejor se hace en agosto un día. Sí. Y yo he vivido inundaciones en diferentes sitios, en camping, he Ujú. vivido inundaciones en camping, he vivido inundaciones bueno, en mi casa en Valencia he visto la calle que era un río. O sea, la calle de mi casa era Sí. un río. Yo me asomaba desde el balcón y había un río en la calle. Ujú. O sea, literalmente. Y el tema de camping, yo he tenido desde inundaciones he visto un tornado en el agua. Oh, wow. Un tornado y salir corriendo con mi abuelo Sí. corriendo al camping, porque, a ver, teníamos una tienda de campaña, o sea, fíjate, y corriendo al camping, y me acuerdo mucho de todo inundado el suelo, todo, o sea, no todo, estábamos encima de mesas y demás, Ujú.
Y me acuerdo yo con 10 años que decía, o sea, no sé si era inconsciente, supongo que sí, que decía, bueno, tengo sueño, me voy a la cama. Y mi abuela decía, pero está todo inundado. O sea, y yo, bueno, no pasa nada, hombre, nos bajo un poco los pies y listo. Claro, pero la cama está bien, no ha Y llegado a la altura de la cama, puedo dormir. de hecho, es tal cual, es decir, llegamos en el desperté al día siguiente, hubo tiendas de campaña que salían listas arrastradas por la inundación Ajá. y la mía no. Y yo pues, me levanté como si nada. Y yo dije, bueno, pues un día más, pues vamos, bueno, me voy a lavar la cara, me voy a dar una ducha, bueno, tranquilamente, tendría 10 11 años y tranquilamente. Tú eras el meme este del perro que está sentado en una mesa y está todo en llamas y dice, I'm fine. Tú eras así, más o menos. Sí, sí, me ha pasado, de hecho es que me ha pasado bastante. Y esto de las inundaciones, he vivido muchas. O sea, inundaciones he vivido muchas. No sé por qué, no sé, supongo que es tema del Mediterráneo también, Sí, seguramente. pero, pero he tenido un puñado de inundaciones. Me acuerdo o sea, en tema campings he Sí. tenido 3 o 4 inundaciones de calles inundadas, de tiendas de campaña que se van. Ajá. O sea, sí, he tenido eso y yo me quedaba como en plan de, bueno, pues, un día más. O sea, es decir, no recuerdo miedo. Ujú. Yo no tenía miedo. No sé, supongo que era inconsciente, vete a saber, pero no tenía miedo. Qué fuerte. Entonces, bueno, entonces lo que dices tú, la actitud, Sí, sí. es un poco eso. Total, total. Y te iba a preguntar, ya otra pregunta que esto también está guay. Ujú. ¿Qué tipo de persona serías tú en una catástrofe gorda? Yo que sé, una catástrofe nuclear o un apocalipsis zombie. ¿Tú qué tipo de persona serías? Buena pregunta. A ver, yo creo que sería de los que intentaría... De los que no confiaría en los extraños. Eso sí, o sea, sería... Intentaría formar un grupo, Ujú. ¿vale? Que serían evidentemente pues personas de mi familia y personas a lo mejor de confianza con las que me encontrara y demás, amigos y demás, pero no confiar en los extraños. Haría mucha protección de recursos y buscaría un lugar seguro. O sea, intentaría ser como la persona que busca seguridad para un grupo, por así decirlo. Creo que intentaría hacer eso. Luego probablemente me comería un zombie a la primera de cambio, pero yo lo intentaría. ¿Y tú cuál sería? ¿Qué tipo de persona te gustaría ser o qué crees que serías? Sería el organizado maniático. Creo Ajá. que sería precavido, pero precavido con muchas pautas. En plan Ujú. de, yo qué sé, por ejemplo, si tu mañana fuese, imagínate, a ir a coger comida a tal sitio, ¿vale? Sí. Sería el que iría siempre a la misma hora, Ajá. calculando todo bien, estudiando el camino por donde voy, sabiendo un poco lo que pasa en ese camino. Es Ajá. decir, me gusta, sobre todo, soy una persona de rutinas y de costumbres, y en un apocalipsis o en un esto, pues seguiría siendo una persona de rutinas y costumbres donde no me gustaría que hubiese cosas que no controlase yo del todo. Ujú. Entonces yo, precavida, sí, pero precavida con manías. Está bien, sí, sí, sí. O sea, yo salía muy poquito de casa, Sí. salía en horas muy concretas Ujú. y cuando lo que dices tú de no confiar en extraños, Sí. yo es que me costaría confiar incluso en gente cercana, o sea, gente cercana que viene a mi casa, Sí. yo diría, le haría un montón de preguntas antes de entrar. ¿Por qué vienes aquí? ¿Qué te pasa? Ujú. ¿Qué es lo que necesitas? Es decir, antes de entrar, relajémonos un poco y Sí. vamos a ir paso a paso. Sería así yo. O sea, tú Ajá. tienes a mi casa Sí. y yo te preguntaría, a ver, yo te aprecio mucho, eres mi amigo, pero ¿por qué no estás en tu casa? Claro, pero La primera ¿qué pregunta es, haces aquí? claro, la primera pregunta es, ¿por qué estás aquí y no estás en tu casa? Sí. Y la segunda es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Entonces, si ya tienes un montón de preguntas y ya una vez eso, ya diría, bueno, pues ya entras, no hay ningún problema, pero soy el señor precavida con manías. Como si no estáis siguiendo unas pautas, Ujú. yo desconfío de vosotros. Y Bien, si bien. vienes a mi casa, no estás siguiendo pautas. Y si, por ejemplo, tú estuvieras ya en un grupo como tal, o sea, tuvieras ya Ujú. una pequeña comunidad de gente de confianza, supongamos que en tu edificio, por ejemplo, se hace una trinchera para que no pasen los zombies. Y va Sí. gente que no son zombies allí y las aceptáis. ¿Aceptarías a más gente? ¿O no o de un momento en el que dirías, no, somos suficientes, ya no aceptamos a nadie más?
Yo ya había todo como pasa en muchas series de Apocalipsis Zombie o de nuclear y demás, Ujú. que había una selección bastante potente en cuanto a test de preguntas, Ajá. eh, revisión física, Ujú. digamos que pasaría muchas pruebas, Bien. porque digamos que no soy capaz de aceptar lo que sí, sino Ya. que pasaría muchas pruebas. Y si las pasan, pues ya, con cuidado, estaría las siguientes semanas vigilando. A esas personas, es que de todas las pruebas serían como en plan de estaría vigilando a esas personas nuevas Claro. durante las próximas semanas. Y ya, esto ya, pues eso. Pues necesito esa rutina yo y esas manías y no puedo estar rompiendo mis rutinas. Bien, bien, bien. No, no, está bien, está bien. Me parece correcto. Sobreviviría muchos años, seguramente. Lo intentaría, sí. Bueno, más cositas, vamos a ir sacando temas. Adelante. Me ha dicho una cosa Ángel, nuestro conocido en común, Sí. Ángel, el escritor, Ujú. que no sé si estaba escuchando el podcast, a ver si lo escucha y otros no. Ujú. Me ha dicho una cosa y es que el tema de las catástrofes, Sí. antes eran unas noticias que pasaban en el tercer mundo Sí. o en países subdesarrollados Ujú. y, claro, ahora está pasando mucho en el primer mundo. Ujú. Está cada vez pasando más, y yo que sé, el tema de la Filomena, del apagón, temas de la pandemia, una cosa muy evidente. Sí. Todo se está aumentando, yo creo que las catástrofes en general, y creo que todo tiene que ver con el cambio climático, no sé, pero vamos, que es uno de los factores importantes. Necesito cómo están llegando las catástrofes a todos sitios, y no sé muy bien las razones tampoco, porque es como que el cambio climático es una de las importantes. Sí, por supuesto. Entiendo yo que sí, que también eso influye. Pero al final es eso, que tú ves cosas. Por lo que tú dices, al final inundaciones siempre ha habido en España. Pero inundaciones tan gordas como la Dana, que tuvimos hace no tanto, hace muy poco tiempo, que hay gente que todavía no se ha recuperado y le costará tiempo recuperarse. Es una locura, o sea, pensar en eso, dices tú, pero ¿cómo puede ser esto? Y hace no mucho también en Madrid llovió, o sea, no lo quiero comparar, porque luego después Sí. dicen, no, es que los madrileños siempre os ponéis como los protagonistas. No, no quiero decir eso, pero hace no mucho, no sé si recordarás que a todo el mundo, todos los que estábamos en Madrid nos asustamos porque nos llegó un aviso en el móvil que pitó el móvil muy fuerte porque iba a llover un Sí. montón, luego no llueve tanto. Pero lo mismo que dices tú, hostia, tío, tanto va a llover para que nos metamos aquí. O sea, es curioso. Entiendo que sí, que en parte el cambio climático es el culpable o el responsable, entre Sí. comillas. Bueno, los culpables somos nosotros, evidentemente. Pero el cambio climático implica de todo esto. Que al final se está viendo Pues cada vez más, ¿cómo decirlo? Cada vez más radicales los cambios climáticos. O más sí, fuertes. Sí, total. muy de acuerdo, además. Es que a mí me necesita un poco de cómo en los últimos años hemos visto cada vez más cosas cerca de nosotros. Porque esto siempre lo he dicho en las noticias y demás, pero oye, es una cosa que no llama mucho la atención. Cuando hay Ángel y me he quedado pensando y digo, pues sí, es verdad. Aunque es cierto que yo he tenido inundaciones en muchas etapas de mi vida, ¿eh? No son recientes, sino que ha habido de todo. O sea, Sí, sí, sí. he tenido así. Pero bueno, es curioso. El problema también es cuando llega un momento en el que lo normalizas. Que ya es como, ah, vaya, otra inundación. Se ha vuelto a encharcar esto. Sí, Y ahí ya es problemático, pero bueno, eso es otro tema. sí, Tenemos correcto. Ahora, comentarios muy buenas, sí, Luna. Y también está aquí Alba Roxas que comenta y dice: Yo me dedicaría a cocinar y que vigilen otros. Un cocinero, o sea, una persona que cocine, creo que es vital. Tú piensas, yo por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos. Bueno, yo podría hacer cosas porque al final en las entrevistas para la sí, gente que entra dentro de la comunidad, por así decirlo. Pero hay sí. oficios que en una catástrofe, si ahora mismo se acabara la sociedad como la entendemos, hay oficios que no servirían para nada. Y otros que dices, esto es muy importante y no tenemos a nadie que lo haga. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay- Yo me pasa una cosa y aquí es que los cocineros me parece una cosa muy vital, muy importante. Cocinar Total, es muy importante. total. Pero, por ejemplo, yo estoy muy a favor últimamente de una cosa que me viene mucho a la cabeza. Ujú. Y es que en una catástrofe, yo que sé, un apocalipsis o una cosa de estas, me parece súper necesario el entretenimiento. Ujú. Me parece que estamos siempre pensando en las cosas, necesidades básicas y digamos que el humor, las series, todas estas cosas de entretenimiento, de ocio, Ujú.
se valoran menos y yo creo que son muy importantes. Yo creo que habría que valorarlos más. El tema de la cultura, Ujú. el tema de libros, cine, videojuegos, creo que es muy importante en una situación grave porque nos permite desconectar, que es muy importante esto, que parece una tontería, pero la tensión que sientes todo el rato con, yo qué sé, con el tema, por ejemplo, del apagón, ¿vale? Sí, eh, Cuando tienes también un entretenimiento, se te pasa todo más tranquilo, mejor, no sé qué opinas tú, pero yo creo que el ocio, el entretenimiento es muy importante y se valora muy poco y creo que es necesario. sí, sí, total, total. O sea, yo decía este comentario a raíz de llevarlo un poco al extremo en el que llegamos, por ejemplo, a un apocalipsis zombie, ¿vale? Sí, En ese sentido, me refería a que primero, al final, tú vas a pensar en decir, vale, yo quiero tener una serie de necesidades básicas cubiertas y luego ya sí, después puedo pensar en ese tipo de cosas. Evidentemente, lo que tú dices, si yo llego a un momento en el que ya estoy tranquilo en un sitio, en mi casa o donde sea, porque ha habido una catástrofe, pero estoy bien, al final se me van a pasar las horas muertas si me quedo todo el día en casa o no puedo, no sé, no puedo salir, por ejemplo, al cine y cosas así. sí. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Al final el tema de tener acceso, por ejemplo, a que tú digas, vale, lo típico, ¿no? ¿Qué te llevarías a una isla desierta o qué te llevarías en un apocalipsis zombie? Sí, Creo que un libro, un cómic, siempre viene bien. Porque al final eso sí. no le hace falta batería. Yo me acuerdo mucho de la pandemia Ujú. y me acordaré muchísimo de una cosa que pasó en Twitter que me hizo mucha gracia. Sí, Y es Pedro Sánchez, sí, el presidente Pedro Sánchez, puso un tuit diciendo que muchísimas gracias Ibai Llanos sí. por crear entretenimiento en estos días de pandemia. Ujú. Y me pareció bonito, más allá de que sea Pedro Sánchez el que lo diga, Sí. me pareció bonito que se valorase el ocio, Ujú. porque creo que en pandemia, donde estuvimos mucho tiempo encerrados en casa, Sí, el ocio salvó muchas vidas. sí, Creo sí. que el ocio, el tema de los videojuegos, por ejemplo, si te decimos eso, pero videojuegos, series, gente que veía películas, gente que, no sé, el tema de entretenimiento hizo que la pandemia fuese más llevadera. Sí, Es, totalmente. es una cosa que lo pienso muchísimo, el tema de que lo importante es el entretenimiento. Así que nada, cosas que se me ocurren. Ujú. Y nada, vamos a ir ahora, si te parece bien, voy a ir haciendo Adelante, adelante. eh, una recopilación de lo que son catástrofes. Entonces he ido recopilando y ya íbamos hablando un poquito de cada una, ¿vale? Venga. He empezado por, digamos, el origen de todo, que es el apagón, ¿vale? Ujú. Y es preguntarte un poco que, cómo, cómo lo llevaste, cómo viviste el apagón, cómo te fue. Pues me pareció curioso porque yo estaba en casa teletrabajando y mi chica estaba en la oficina. Entonces estaba yo solo con los perros. Y Ujú, de repente se fue la luz y dije, ah, vaya. Lo primero que hice, pues eso, fue ir a, evidentemente, como supongo que haríamos la mayoría que estábamos en casa, y era a ver si se me han apagado los plomos. Lo miré, no, me asomé al portal, al rellano y dije, vale, ha sido en el edificio. Yo pensaba que había sido en el edificio. Y es que hace ujú, poquito en mi edificio estaban haciendo el sí, trabajo de mantenimiento y pusieron un anuncio diciendo que iban a cortar la luz una hora. Entonces yo pensé, digo, ujú, esto la han cortado la luz una hora o lo que sea, porque justo además ese fin de semana hemos estado en Sevilla. El viernes nos fuimos por la mañana, volvimos el domingo por la noche y apenas pasamos por lo que es el portal. Entonces, digo, han puesto un cartel, no lo he visto y han cortado la luz y ya está. Y de repente me ujú. escribe mi chica, me escribe Mica, y me dice, ¿estás sin luz, no? Digo, ¿cómo lo sabes? Dice, porque es en toda España. Digo, ¿cómo? Digo, ¿qué coño? ¿En toda España? Me metí en Twitter, vi que la gente no había dicho nada porque acabo de justo de saltar. A los 2 minutos o 3 se hizo viral el hashtag apagón y empecé a leer cosas, claro, se decía de todo. Mm, Había mucha desinformación en ese momento. Yo llamé a mi madre, Sí, estoy hablando con ella, digo, ¿estáis bien? Sí, perfecto, vale, tal. Mi hermano también estaba bien, digo, pues bueno, pues quedaos en casa tranquilamente, no salgáis si no es necesario. Mi madre encima tiene mal las piernas y si no tiene ascensor no puede bajar de casa, con lo cual se quedó ahí. Y, y poco más, y la verdad que yo fueron pasando las horas, contactamos con, más o menos, con los familiares en este caso de Mika, o sea, mi familia política, y al final, bueno, sí. pues una vez contactados con eso dijimos, ya está, nos quedamos en casa y a esperar, a ver qué pasa. Y ahí bien, una vez que ya llegó Mika del trabajo, bien, pero durante ese momento fue un poco de desconcierto y decir, ¿qué está pasando? Sí. ¿Y tú cómo lo viviste? Correcto. Yo lo viví bastante tranquilo. Ujú. A mí me llamó la atención lo que si estaba en casa
y mi hermano me dijo, ¿se te ha ido la luz? Sí, Y yo dije, sí. Y me quedé como pensando, mi hermano está lejos. O sea, claro. mi hermano no vive cerca, ¿vale? Ujú. Entonces me dijo, ostras, y me dice, esto creo que está pasando en muchos sitios. Y yo, claro, yo pensé, ¿cuántos sitios son esos? Claro, O sea, total. muchos sitios, ¿cuánto es? Sí, sí, sí. Y yo, a mí me pasó una cosa que he visto que a ti no te ha pasado tanto, Ujú, que yo tuve datos en red, o sea, en internet, tuve ujú, datos un poquito por WhatsApp, ujú. pero desaparecieron los datos. Y yo no quedé sin internet totalmente apagado durante horas. Pero yo estuve al principio, luego, o sea, apagón de luz, y había datos solo para el WhatsApp y de forma muy escasa, ¿vale? Ujú. Y en el WhatsApp, pues en un grupo que estoy yo, dijeron, hay apagón en toda España. Y yo, ostras, en toda España. Yo aluciné muchísimo y después, pues lo primero que hice es pensar que tenía que ir a comprar comida. Claro, normal. Pero pero comida, no comida para, para la semana ni nada de eso, sino que justamente ese día era el día que habíamos hecho la compra online, Ujú. ¿vale? Y no teníamos comida en casa, teníamos muy poca comida. Me pasó. Entonces, joder, qué casualidad. Entonces, imagínate, pues tuve que bajar y había una tienda de comida cerca Ujú. y bajé con dinero en efectivo, claro, porque las tarjetas a lo mejor no funcionaban, y bajé y compré comida para mí y comí con mi pareja, con Ujú. alguna cosa que tenía, porque yo ese día además había quedado. Había quedado para comer, pero claro, evidentemente no funcionaban los trenes. Y ya Claro. dije, pues no. No. Pero si llego, imagínate, si llego a salir media hora antes del apagón, Ujú. me hubiese quedado en un tren. Sí, Me sí. hubiese todos los trenes claro. Entonces me hubiese quedado en un tren sin nada, sin móvil ni nada. Me pareció que tuve suerte que no salí de casa al tren, Ujú. porque encima yo no tengo coche. Claro. Entonces, tuve suerte porque si tal vez, yo qué sé, si salgo media hora antes, que podría haber salido media hora antes, Ujú. me quedo me quedo en medio de algún, yo qué sé, de algún, de Villa de Alto, Sí, 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 total. Total, alguna cosa total. así. O sea, que nada, sí, pero en general yo estuve tranquilo porque tuve la suerte de tener todo más o menos cerca y controlado. No hubo, o sea, las tiendas de aquí de mi barrio Ujú. funcionaban. Habían Claro, generadores de luz y había tiendas que funcionaban. Entonces tuve la suerte de, mira, pues a mí me salió todo bien. claro. Pero bueno, mucha gente no tuvo esa suerte, ¿eh? No, Tuve sí, yo esa sí. suerte, pero hay gente que no. Están comentando igual eso, lo del móvil y tal y eso. Yo, por ejemplo, sí que tuve durante al menos 2 horas cobertura tanto para hacer llamadas, muy mal, pero Ujú. tenía cobertura para hacer llamadas y tenía datos. Y por ejemplo comenta Archboy que dice que no, que le duró dice, los 10 primeros minutos tuvo cobertura. Después hasta que volvió a la luz, nada. Y Luna Corneta lo Joder, mismo, que no tuvo nada de cobertura de móvil. sí, Entonces, yo, es una locura. sí. Yo, por ejemplo, encima soy una persona que desde la pandemia no llevo efectivo encima. Entonces dije, vale, y me pasó lo mismo que a ti. Como digo, estuve fin de semana fuera. Digo, tengo que hacer la compra de la semana, no tengo nada de comida en casa. Me iba a hacer unos macarrones y evidentemente no me los hice. Menos mal que Mika vino y me trajo un bocadillo que había comprado ella y por lo menos pude comer. Y luego ya fuimos a hacer la compra a Carrefour, que tengo aquí al lado de casa, que ahí sí que había generadores y demás. Echamos gasolina, que tampoco teníamos en el coche, y menos mal que funcionaba. Y ya compré, pero los productos, o sea, el pasillo del agua, le hice fotos además, estaba... ¿Te acuerdas? Bueno, digo para la gente del chat, ¿os acordáis del papel higiénico en la pandemia? Pues más o menos igual. O sea, no había agua, una locura. Es curioso, y claro, y además el papel higiénico de la pandemia y aquí también. Ya mucha gente cogiendo el papel higiénico, Sí, lo también. cual, sí, bastante. Y me sorprendió. Yo lo que se vació mucho eran todos los productos de horno. El horno con comida siendo preparada. Ah, Es sí, decir, sí, total, total. empanadillas, todas estas cosas napolitanas, todo esto, Claro, vacío, 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 vacío. Y nada, me llamó mucho la atención, como que la gente arrasó con todo lo que era comida preparada, lo cual tiene sentido, claro. total, Pero total, total. es curioso, así que, bueno. Pasamos a la siguiente catástrofe. Te hago un paréntesis, porque voy a leer un comentario de Sí, Alba Rosas que me parece curioso. Dice, lo de perder sí. la cobertura ha sido lo peor. Dice, está totalmente incomunicado. Sabes que la luz y internet volverán, pero ¿y si te pasa algo sin que haya cobertura mientras todo vuelve?
Ese es el problema, porque si tú al final... Yo tuve la suerte, entre comillas, de que pude localizar a mis padres, a mi hermano, hablé con ellos, pero por ejemplo mi suegro, el padre de Mika, no conseguimos hablar con él en todo el día. O sea, hablamos con su jefe y sabemos que estaba donde trabaja él, ¿vale? Pero no conseguimos hablar con él en ningún momento. Hasta las 4 de la mañana que volvió la luz donde viven ellos, no conseguimos saber nada de él. Intuíamos que estaba bien, pero no sabíamos nada. Entonces, al final eso es duro. No tiene por qué pasar nada, porque ya está. Porque al final dice, bueno, pues mira, pues si tardo en vez de llegar a casa 1 hora, tardo 3, pues tardo 3. Pero... ¿y si pasa algo? O sea, al final ese es el tema. El tema es no saber nada de la otra persona. Y ya, perdona, continúa. Vamos a pasar al siguiente tema. Al siguiente tema, vamos al tema de inundaciones, que vosotros de las catástrofes típicas. Inundaciones que yo le digo muchas, no sé, tú has dicho que no has leído muchas, yo le digo un montón. Me estaba acordando de otra ahora mismo, Sí. que no la he comentado, que había hablado de inundaciones de camping y de mi casa, y me acuerdo de mi última casa, en una urbanización, que fui un día a Valencia Sí. a contar no sé qué, volví en tren, en metro, y volví pues, a mi casa con los metros, y cuando estoy llegando noto que está lloviendo muchísimo, ¿vale? Entonces cuando llego a la estación nos dicen, tenéis que quedaros aquí porque no se puede ir por la urbanización, pero está todo inundado. Ay, Y madre. yo dije, hostias, y además tenía mi perro solo en casa. Oh, Y yo me estaba asustando, me salía mal por él, ¿vale? claro. Y mi perro encima es un perro de cobalica, Ay, tenía mucho pobre. miedo. Sí. Entonces, yo lo pasé mal ese día porque estaba metido en un bar, estuvimos metidos en un bar, y claro, había una inundación allí en donde yo vivía, y era un río, o sea, las calles eran ríos, ¿vale? Y hice una cosa que no se recomienda y que no está bien y que no es seguro, Sí. pero lo hice porque por desesperación, todo lo que quería volver a mi casa y quería volver un poco donde estaba mi perro, Sí. quería que estuviese bien, ¿vale? Y lo que hice es, al río, yo me metí, o sea, estoy yendo por la urbanización de Mérida, Sí. y era un río y el río me llegaba por encima de las rodillas y era un río con corriente, con corriente. Y esto lo malo es que, como estaba muy sucio, no podía ser, por ejemplo, que algo de la corriente te pudiese dar, algún golpe, alguna Claro. rama grande. Sí, sí, Es sí. decir, es un peligro, ¿vale? No me pasó nada, pero eso que estuve, llegué a mi casa mojado todo entero, con había un río enorme, y encima mi perro, que es que, lo siento mucho, pero es que mi perro listo no era, ¿vale? Hice una cosa horrible que dije, pero a ver, vamos a ver. O sea, es un perro que tiene miedo a las tormentas, ¿vale? Sí. Y dices, vale, tiene miedo a las tormentas, bueno, espero que se haya escondido por debajo de algún molde, tal y cual, ¿vale? Sí. Pero el perro se había ido al balcón y estaba el balcón todo abierto y no sé cómo se salió del balcón y por los nervios o lo que sea, lo cerró. Y se Y quedó estaba mi fuera. perro, Ay, pobre. se estaba fuera del balcón Sí. llorando muchísimo y yo pues llegué y le abrí el balcón, claro, pero yo cuando llegué a casa le dije, Loki, y Loki no venía y yo, ostras, ¿qué les pasa? Yo estaba en el balcón Ay, pobre. y estaba fuera del balcón y yo me quedé alucinando y cuando entré estaba temblando y todo Normal. y nada, y estuve 2 o 3 días en mi casa que no podía salir por la inundación. Hostia. Pero bueno, me acuerdo de mi padre que venía, yo veía de lejos a mi padre que había como una especie de cuestecita que se Sí. podía subir Ajá. y me decía, estoy aquí, asómate, y no asomaba, estaba mi padre ahí mirando, ¿está todo bien? Sí, todo bien, ¿necesitas algo? No, todavía, ahí sí venía comida, entonces ahí no hubo ningún problema, pero 2 días así que estuve dentro de casa que no podía salir. Así Madre. que sí, inundaciones he vivido muchas, no sé tú si has vivido inundaciones o si tienes alguna experiencia, cuéntame. No, en ese sentido creo que no. No he vivido muchas inundaciones, la verdad. Aquí lo máximo que he vivido, pues bueno, lo típico, ¿no? Que ha pasado últimamente, que llueve mucho, se inunda el metro. Pero vamos, ya está. Ah, sí. Que eso tampoco es algo grave, al final te jode el día este, pues dice, vale, llego más tarde a casa, pero ya está. Pero por suerte no ha sido nada grave. Pues ahora vamos a tocar tu tema. Aquí sí Bien, que ya tocamos. Bueno, no es tu tema, sino que tú sabes más que yo. vale. Vamos a hablar de nevadas y vamos a hablar de la Filomena. Tú eres de las islas del Madrid. Y es lo que. Yo es que, por ejemplo, la Filomena no la he vivido.
Ah, ¿no? Yo no diría esto. La tsunamina no sé si estuvo en toda España, pues yo creo que no. O Pero sea, la tú, tsunamina ¿dónde estabas? Esto fue en el en 22 o Valencia, 21. en Ah, Valencia. ¿estabas en Valencia todavía? Ajá. Sí, estaba un poquito, o sea, a punto de venir a Madrid, Ujú. pero no había llegado a Madrid aún. Entonces yo estaba en Valencia y yo, lo que es la nevada y todo eso Sí. lo veía en las noticias. Pues Ajá. mira Madrid, cómo está Madrid, guau. Y yo en Madrid, pues yo no estaba en Madrid y no tenía ni idea. Ujú. Entonces, cuéntame, ¿cómo se siente una nevada? Bueno, yo he vivido, es decir, que he vivido dos nevadas. Hubo Ajá. una hace unos años, fue en Reyes, que de hecho, paréntesis, meto cuña publicitaria, me sirvió para escribir un relato corto que está publicado en mi libro El Circo. Cierro cuña Ujú. publicitaria, ahí lo dejo. Eh, esa nevada además me iba con la que era mi pareja por aquel entonces, nos íbamos a Segovia, a pasar allí unos días, un fin de semana y demás. Y estaba nevando. Pero fuimos igual de idiotas, o sea, en la tele decían, no salgáis, no nevará tanto. Y salimos. Nos quedamos atrapados en mitad de la carretera. Y nos tocó desviarnos, nos fuimos a Los Ángeles de San Rafael a pasar allí la noche. Aparcamos el coche, pasamos la noche, evidentemente, el siguiente desayunamos, ya no nevaba, pero estaba todo nevado y no podíamos sacar el coche de donde estaba. Teníamos que... El coche estaba aparcado, para que te hagas una idea. Esto era un hotel que era un recinto, ¿vale? Un recinto cerrado, pues era un hotel con... No me acuerdo muy bien, pero bueno, que era... Tenía su aparcamiento, ¿vale? Ujú. El coche estaba en el aparcamiento del hotel, pues todo estaba lleno de nieve, la nieve me llegaba a lo mejor a las rodillas, y el coche estaba ahí parado, ¿vale? Todo lleno de nieve, y luego había que quitar la nieve, por así decirlo, de todo el aparcamiento, o no de todo, pero de parte para sacar el coche, Ujú. y luego había como un tramo de 2-3 metros, que tampoco te dice, vale, 2-3 metros no es nada, claro, pero 2-3 metros de nieve, que había mucha nieve ahí. Hasta que llegabas a la puerta del hotel, o sea, lo que era la puerta que daba a la calle, y ya ahí había que bajar una cuesta que estaba ya hecha hielo, ya no era nieve, era hielo. Entonces nos tocó Claro. a mi expareja y a mí coger una pala, porque encima nadie nos ayudaba del hotel, se hicieron los tontos, nos dieron una pala y nos dejaron a lo loco. Y coger una pala, empezar a quitar nieve. Tuvimos la suerte de que había una familia allí, que era pues un hombre, una mujer con sus hijos, que también se habían quedado encerrados porque les había pasado exactamente lo mismo que nosotros. Y quitamos entre los 6 la nieve. Y ya cuando quitamos todo, al final recuerdo que sacamos los coches, nos dimos un abrazo aquí como que éramos super colegas y demás. Como si fuera una victoria de, vamos, vamos, una locura, pero que nos tiramos todo el día. Nos levantamos por la mañana y era las 7 8 de la tarde cuando por fin conseguimos quitar todo. Y ya pudimos Wow. salir, volvimos a Madrid. Y después de volver a Madrid, al poquito de pasar por la carretera de Segovia, nos dijeron que habían cortado la carretera. Otra vez por nieve. Así que dijimos, menos mal que nos hemos ido dentro de lo malo, porque nos hubiéramos quedado aquí otra noche más encerrados. Así que bueno. Y luego Wow. Filomena, pues me pilló más o menos bien dentro de lo que cabe. Me pilló en casa, aquí donde vivo ahora. Y bueno, yo estaba teletrabajando ese día, el día que empezó la nevada como tal. Mika, mi mujer, estaba con una amiga y yo vi que empezaba a nevar. Y digo, vente para casa. Digo, vente para casa que esto se va a liar. Se vino para casa y empezó a nevar, a nevar, a nevar. Y el siguiente nos levantamos y dijimos, ay madre la que ha salido. Y ahí, pues nada, a jugar con la nieve. Estuvimos ahí con la nieve, jugando. Tengo fotos del perro y demás, de Sirius, que ya estaba con nosotros. Y le flipó la nieve, le encantaba. Estaba ahí saltando, corriendo y demás. Y ahí bien, ahí hablé con mis padres, estaban todos bien, pues para adelante. Pues aquí hasta que se derrota la nieve. Y lo que sí me pasó una cosa muy curiosa, ya dejo de hablar, que llevo un rato aquí de monólogo. Vaya, tranquilo. Cuando ya la nieve se empezó a derretirse, el problema no es la nieve en sí, el problema es el hielo que se genera después de la nieve y toda la mierda que hay hasta que por fin se quite todo. Me acuerdo un día que estaba sacando al perro, me pegó un tirón, había hielo en el suelo, me escurrí, me di una hostia y me caí para atrás. Del golpe que me di se me salió el aire y me quedé que no me podía mover. Y el perro, en lugar de pararse a mi lado y decir, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Se fue. Y yo no podía respirar, me tocó levantarme como pude, sin poder respirar. Y ya agarré al perro y digo, ven aquí, cabrón. Y ya di el paseo, pero con más miedo que vergüenza. Porque luego encima me pegó el tiro más adelante y me caí de rodillas. Y yo, mira, de verdad, prefiero que me en casa. Curioso, curioso. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente catástrofe. Adelante, Vamos bien de adelante. tiempo, sí. Vamos a una que no hemos vivido, supongo, ni tú ni yo, pero bueno, tsunamis. Ujú. Tsunamis. Esto es una movida que yo siempre pienso lo mismo y supongo que te ha pasado lo mismo que a mí. Sí. Es que cuando tú eres pequeño, los tsunamis te lo imaginas como una ola de 300 metros de altura, Ah, pero no soy. ¿vale?
Pero es como la sensación que tienes con las películas y todo lo que ves, y las series, y los dibujos, Sí. como que es una ola gigante. Ujú. Pero cuando ves un vídeo de un tsunami auténtico, Sí. no sé si lo has visto, pero te das cuenta de que es más bien la fuerza que tiene para empujar para adentro más que la altura. Ujú. Porque no sé si es creo que en Tailandia o en Indonesia, creo que en Indonesia, Sí. los vídeos que hay de tsunamis es una cosa, es una barbaridad porque lo que es como se va acercando algo como muy gordo, pero no de altura, sino de fuerza de animal. Es una cosa Ujú. que a mí me alucina. O sea, hay un montón de vídeos donde se ve como el agua simplemente avanza. Es decir, lo que es la orilla del agua, dices, pues aquí no, la orilla más adelante. Sí. Y va como el agua avanzando y es una cosa que me parece como fantasía. O sea, me parece un poco, no sé, película. O sea, parece una película como va llevándose los coches, todo lo que hay con el medio se va llevando. No sé, es una cosa, no sé si has visto alguna vez tsunami o películas que hacen eso, lo imposible, ¿no? Lo imposible. Y luego estaba buscando ahora mientras hablábamos el tsunami que hubo en Japón hace muchos años, somos muy mayores. Ya, fue en 2011 esto. No sé si lo recuerdas tú. Sí, sí, Eso me es acuerdo. quizás cuando hablo de tsunami lo más presente que tengo es ese, ¿vale? Porque al final sí fue muy sonado por todo lo que ocurrió, evidentemente fue una catástrofe muy grande. Y ver fotos de antes y después y demás, y una locura. Entonces, lo máximo, creo que lo que más recuerdo cuando hablo de tsunami es eso, lo que pasó en 2011. Sí, la verdad es que no, es la de Fukushima, no, o sí, Fukushima, Puede fue que de fuera, Fukushima, puede que fuera Fukushima, no me acuerdo. A ver, sí, un pero es momento. Creo que fue Fukushima terremoto y que es. tsunami, fueron las dos cosas. Ah, claro, que es totalmente de todo, los tsunamis, sí, En la correcto. región de Tohoku, en 2011. Uh, En la ni prefectura idea, de Miyagi. Del señor Miyagi, fíjate. Karate Kid estoy señor hablando. Miyagi, Dios, de verdad, ya no, es. no debería hacer bromas con esto, perdón, vamos a continuar. No, seguimos, con otra catástrofe, vamos Ujú. bien, vamos bien. Venga, Tornados. Los tornados, que bueno, aquí hay pocos, la por verdad, en suerte, sí. España hay pocos, pero yo he visto lo que son tornados de agua, que es lo que te contaba antes. Sí, He visto un tornado de agua, que ¿cómo se llama esto? Son eh, tifones, ¿no? ¿Tifón? Es sí, un tifón. tifón. Sí, sí, sí. Sí. Y es una cosa alucinante. O sea, he visto varios, no he visto uno solo, he visto varios tornados de agua. Ujú. Y es algo alucinante y algo como mágico también. O sea, las catástrofes naturales tienen ese rollo al final un poco de magia, ¿no? Al final como que en el pasado, digamos que las tribus que decían lo de castigo de los dioses, porque tiene todo el sentido, porque no parece real, ¿no? Parece algo mágico, ¿no? El tema es que imagínate un tornado, ¿cómo explicas eso? Claro, tú imagínate eso, o que llueve tanto que se te inunda el pueblo. Dices tú, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Claro, No tiene sentido. Sí. claro, claro. Entonces, tornados yo estaba, me he apuntado aquí la película de Twister. Mítica película, sí, sí, sí. Mira, pero además ha salido, no sé si lo sabes, salió hace poco Twister 2. ¿Ah, Es sí? la, y yo me explica que hayan pensado, como 30 años después, decir, oye, esto no es una secuela, y es como, ¿para qué? Bueno, Es necesaria 30 años después Twister 2. No sé tú qué piensas, pero me ha quedado como pensando como si es necesario. O sea, ¿alguien pedía un Twister 2? bueno, el tema de al final de las secuelas creo que igual puede ser un poco más nostalgia, ¿no? Es decir, esta película la vi yo de chiquito, por ejemplo. Sí, Vamos a ver, y quiero ver una segunda parte, qué guay, puede ser muy chula. Y luego es una puta mierda. Pero bueno, que puede decir. Hostia, no sé, creo que por nostalgia, sobre todo. Mira, Beetlejuice, por ejemplo. sí, Por bueno, sí. cierto, episodio con el que abrimos temporada 2. Yo lo dejo ahí. Os podéis ir a YouTube, Desvariados 2X01, Tim Burton. Ahí lo tenéis. Correcto. A ver si me gusta, si me gusta. Promoción. Total. El tema de tornados también, siempre yo he visto mucho el tema de Estados Unidos, que hay temporada de tornados, hay regiones, estados relacionados con tornados. Ujú. Me explica que hay cazatornados, señores que se suban a un coche para hacer grabar tornados. No Pero sé, esos es son como. de los Yankees están locos. Mira, te voy a interrumpir. Mira, han puesto un comentario Archivo muy, muy interesante. Que ¿Sí? lo que tú comentas de tornado de agua se llama mangas marinas. Un tifón es un Oh, huracán en Océano Índico. Pacífico noroccidental. Perdón, es en
Un tornado es un tifón. Un tifón es un huracán en el Pacífico noroccidental. Dale. O sea, mangas marinas. Mangas Wow. marinas. Desde allá se entretiene y aprendes. Sí, total. Aquí siempre aquí te diviertes y sales sabiendo algo nuevo. Eso es muy importante de este podcast. Hostias, qué curioso, mangas marinas. Sí. Me suena mucho el concepto, creo que a lo mejor me lo han dicho alguna vez, pero no me acordaba. Puede ser. Yo No me tengo una amiga acordaba. que se llama Marina y claro, tiene mangas en sus chaquetas. En fin, continuamos. Vamos a seguir. No tenía que haber entrado Que ahí. sepas, que sepas, que sepas que estaba pensando en algún manga que fuese relacionado con agua para hacer un chiste. Tú has pensado, no voy a hacer, no voy a hacer. Y bueno, has llegado tú y me has superado, o sea que no hay ningún Se problema. puede hacer chistes de todo. Hay que hacerlo. Sí, siempre hay que hacer Sí, un sí, sí, sí. humor absurdo. Sí, exactamente. Seguimos con catástrofes. Esta sí que ha habido en España alguna, y Sí. bueno, sigue habiendo de vez en cuando. Terremotos, los terremotos. Terremotos, sí. Terremotos no, en Lorca, o el terremoto famoso de Sí. Lorca, y en España hay terremotos pequeños, eso sí que hay. De vez en cuando hay como, ha habido un terremoto de 2 grados, ¿no? Sí. 2,4 de escala Richter, Sí. algo así. Sí que hay, no sé si has tenido tú alguno. Sí, uno, además, cerca de tu tierra, en Cullera, concretamente, Ah, que carajo. hubo un terremoto, pero vamos, nada, se movió un poquito la tierra, se cayó una farola y vino luego los Ujú. bomberos y ya está, no pasó nada más. O sea, no pasó nada grave por suerte, creo que la farola se cayó encima de un coche y ya está. Pero es un terremoto Sí. chiquito. ¿Tú has vivido algún? Estás en Cullera, estás pensando en Aqualandia, creo que es Aqualandia. Sí, Cuando está por ahí, sí, sí. iba yo un verano a Aqualandia, de Cullera, pero bueno. Yo terremotos no he tenido ninguno, no recuerdo. De hecho, me hizo gracia que hubo uno en Valencia Sí. hace unos años y decían que se sentía más si estabas en más alto. Si los de los pisos de más altos, pues Ajá. sentían más el terremoto, ¿vale? Y a mí me pilló en la parte baja. Y no te enteraste de nada. No me enteré de nada y nada. Mi madre estaba como en el tercer piso, Ujú. ¿vale? En un tercer piso estaba y mi Sí. madre dijo, ¿no salgo algo? Y yo que estaba en un planta baja y yo dije, No que entendió. nada. Yo lo que sí que he vivido, lo más cercano a un terremoto que he vivido yo, Sí. esta es una fumada que voy a contar, ¿eh? Adelante. Yo tenía cerca de un polígono industrial Sí. y una fábrica de química, de químicos, Ujú. explotó. Hostias. Y la explosión fue tan fuerte que creó una onda expansiva Ajá. que reventó muchos cristales. Wow. Y ahí yo noté el temblor de la onda expansiva Ujú. golpear con los cristales y también en la puerta y todo. O sea, noté un golpe Ujú. en mi casa entera. Y esto Wow. como que noté como el suelo temblar. Y esto como una cosa bestial. Bueno, joder, soy valenciano. Iba a decir, terremotos no he vivido, pero mascletas, Sí, también ahí tiembla todo, ¿no? Con la mascletada tiembla todo. es que literalmente tiembla todo. Es decir, con una mascleta no es un terremoto, pero si alguien es valenciano, si alguien está en Valencia en una mascleta, y la mascleta del Ayuntamiento de Valencia, si te pones cerca, Ujú. el temblor es gigante. Joder. Gigante, o sea, el temblor es gigante, es tan grande, el sonido es tan fuerte que mucha gente abre la boca para que no se revienten los tímpanos. Claro. Que no llegan a eso, a reventar, aunque sí que hay algún caso en el casal, pero bueno, el caso es Ya. que se recomienda a veces abrir la boca por lo fuerte que es. Y recuerdo el suelo temblar, pero claro, soy valenciano y lo tenía normalizado, o sea, que tiene el suelo por una mascleta, para mí no, para mí es algo normal. O sea, que igual has vivido terremotos y no te has enterado de ello. Porque es como. Bueno, ese es movimiento de la Tierra normal. ¿Te imaginas? Esto no lo había pensado y sí, ¿eh? La verdad que sí, sí. Está bien. Seguimos con, Adelante. con temas. Volcanes, bueno, tenemos hace poco en España, en La Palma, el volcán de La Palma, Sí. pero yo he vivido pocos volcanes, y no sé, ¿tú qué piensas en volcanes? ¿Tú qué piensas? La verdad que el tema volcanes es una cosa que tú dices, vale, no debería pasar nada. Me refiero, tú dices, vale, vivo relativamente cerca de un volcán, al final, bueno, volcanes en las Canarias hay, como ya sabemos. Y dices, Sí. bueno, ya está, no pasa nada, estamos bien. Hasta que de repente el volcán dice, ¡ah! Estoy aquí. Y la lía.
Que igual no te vuelve a pasar nunca en la vida, o igual vives ahí toda tu vida y no te pasa nunca. Pero si pasa, todo lo destruye a su paso, que es una locura. Sí, bueno, el Vesubio, ¿no? El Vesubio de Italia, en Sí, lo de Pompeya y demás, que se quedaron ahí en ellas. Que siempre recordaré que esto es una fumada mía, no sé por qué lo tengo en la cabeza, pero lo voy a decir. sí. El filósofo griego Plinio el Viejo Ajá. le gustaba mucho aprender de todo, ¿vale? Ujú, Es un señor que podría haberse salvado del volcán de Pompeya, porque ahí no era de Pompeya. sí. Pero él dijo, qué interesante el volcán, voy a acercarme más. Y el tipo fue al volcán, fue a Pompeya, porque dice, oye, que hay una erupción del volcán. Y el tipo dijo, oye, pues esto es súper interesante, ¿no? O sea, Pa'lante, ¿eh? podemos, esto, la cantidad de cosas que puede aprender aquí Sí, con el sí. volcán este, interesantísimo. Y el tipo, Plinio el Viejo, pues cogió sus trastos y dijo, voy a llevarme pues, material para apuntar, me voy a llevar de todo, y se fue al volcán de Pompeya para ver al Vesubio, para ver cómo era el volcán. Ujú. Y la cosa no salió bien, y Por ahí lo se que sea. acabó Plinio el Viejo, y bueno, y después apareció Plinio el Joven, que es Bien. otro filósofo, que no Pero- es el mismo, no es Ajá. el mismo, Sí, no sé si es su hijo, pero me hizo gracia Plinio el Viejo, que podía haberse librado sí. del volcán, dijo, oye, pues esto es interesante, voy a acercarme a ver qué pasa. Priño el Viejo hizo un Anakin Skywalker y Sí, empezaron a llamar Priño el Tostadito desde ese momento. correcto, no sé, esto es una historia que tengo en mi cabeza, lo siento, no me acuerdo, y esto es otro volcán, que hay que mencionarlo, es Ujú, el Krakatoa. ujú. No sé si sabes algo de Krakatoa, Creo que pero el no, siglo, así a priori no. vas a flipar con esta historia. Este Ajá. es el siglo XIX, creo que en 1883, si no me Ujú. equivoco. Hubo un volcán, que era el volcán Krakatoa, Sí. que fue tan potente, que el cielo del planeta entero cambió Oh, wow. durante un año. Y no solo eso, sino que no hubo verano. Ese año no hubo verano. Hostias. Sí, es una cosa locura máxima. El cielo se estuvo como, digamos, oscurecido, por así decirlo, como si estuviese nublado todo el día, ¿vale? Y estuvo fatal, o sea, fue un caos que además duró durante varios años, Ujú. que se fue despejando un poquito con el tiempo, pero que cambió un poco el paradigma meteorológico del planeta Hostias. ese volcán. O sea, un volcán fue tan potente que cambió todo eso. Y por cierto, esto me han comentado en Blue Sky, tengo que decirlo. Ujú. Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, Ajá. como el cielo se puso muy mal, Sí. dijo: pues me voy a encerrar en casa y no voy a poner a escribir. Ujú. Y ahí escribió Frankenstein. O sea, Hostia. sí, Frankenstein, que así como lo conocemos, pues lo escribió ella durante este momento donde el cielo se oscureció durante pues, todo el año. Ujú. Y eso es una cosa curiosa de lo que puede hacer un volcán. Que bueno, hay una de las teorías, ¿no?, de los dinosaurios, que una de las extinciones es una de los volcanes, que se pusieron de erupción varios volcanes y acabaron con los dinosaurios. Que no es así lo que pasó, Ujú. pero sí, los volcanes pueden, lo que dices tú, pues puede cambiar la vida y puede destrozar una población o varias poblaciones. Total. Totalmente, totalmente. Así que bueno, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, sí, Ujú. sí, nos quedan dos apocalipsis. Nos quedan dos apocalipsis y hay que decirlas. Vale, perfecto. Te voy a hacer, mira, Eh, hablando del volcán de Krakatoa, comenta Gibol, dice, la onda expansiva del Krakatoa creo que dio la vuelta al mundo 2 veces y generó una ola de 46 metros. Es que, ¿cómo tuvo es- que ser esa erupción? Tuvo que ser una... o sea, quiero decir, si la... No quiero menospreciar la buena gente de La Palma, pero si la erección... uy, la erección, ¿en qué estoy pensando? La erupción por de favor, Sergio. de La Palma fue una bestialidad. ¿Cómo tuvo que ser la del Krakatoa? O sea, Sí, sí, no. una Has locura, en fin. flipado con esto, ¿eh? Has Sí, sí, flipado no, con no, o esto, sea, ¿eh? estoy ahora mismo... o sea, estoy... Catacroker. Sí, 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 No, en fin, vamos, totalmente. continuamos, sí, adelante. Vamos a seguir. Krakatoa, uy, Krakatoa, sí, Lo he está intentado, genial lo he todavía. intentado, no ha salido bien, vamos a continuar. Sí, sí, sí. Y nada, ya he vuelto un poco a la fantasía un poquito y he empezado y quería hablar un poquito de
de apocalipsis zombies y nucleares. Apocalipsis zombies, pues hablar un poco de lo que nos ha marcado el cine, los videojuegos, las series. El tema de los zombies es una locura la cantidad de contenido que hay. O sea, no sé si podría pasar esto. Podría darse el caso de pandemia, que es lo que hemos decidido, Sí. ya que se coman personas, no, pero sí que haya una, digamos, que se propague un virus que mate a mucha gente, eso sí que encaja con el apocalipsis zombie, lo que pasa es que, claro, que se coman personas ya y ya no. Pero no sé, tú ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que puede haber un apocalipsis zombie? Hombre, quizás un apocalipsis zombie rollo Resident Evil en el sentido de que haya un virus y demás que nos convierta pues, en zombies. Igual no. Pero algo más similar a lo que se ha visto, por ejemplo, en The Last of Us, no te diría que no. Al final tú piensas, por ejemplo, en lo que es el COVID. El COVID era un virus que afectaba a los animales. Y lo mutó el ser humano, evidentemente, pero experimentando, al final afectó a los seres humanos. En The Last of Us, para quien no lo haya visto, hay un hongo, que es un hongo que esto existe de verdad, es un hongo que afecta a bichos y cosas relativamente pequeñas, que se domina al bicho, ¿vale? Por así decirlo. Lo voy a contar muy mal, lo siento, ¿vale? Y lo he buscado, hongo cordyceps. Pero lo que hace ese hongo básicamente es que se mete en tu cuerpo, es un parásito, y te lleva a... hace que tu cuerpo, o sea, a la araña o lo que sea que haya cogido, la lleva a un sitio alto para soltar más esporas, para que el hongo llegue a más sitios. Algo así es lo que nos cuenta The Last of Us, lo que pasa es que ese hongo muta y puede afectar a los seres humanos. Y no vería descabellado, teniendo en cuenta la cantidad de experimentos que se hacen a día de hoy y que no conocemos, que algo así acabará pasando. Que una especie de, pues eso, de hongo o cosas así nos pueda llegar a afectar a los seres humanos. Que igual se controlaría y no llegaríamos a un apocalipsis zombie, pues probablemente. Sí. Pero que no veo descabellado que acabe pasando, ¿eh? O sea, eso sí que no lo veo, no lo vería raro. No sé qué opinas tú. Yo, virus, es que yo creo que virus sí que puede haber, ya hemos tenido la pandemia, y creo Sí, que virus reales con, digamos, o sea, ¿sabes qué pasa? Que anteriormente no había histeria colectiva, ¿vale? sí, claro. Y ya no que hay gente para comer, pero que sí que haya gente que por miedo, pues yo qué sé, si la vaya acercando a ti corriendo, socorro, 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 y es una persona que tenga un virus Sí. y que te afecte, Ujú. esto sí que se puede vivir perfectamente. Sí. Y ir huyendo de esa gente que busca ayuda, pero al final, claro, si te acercas a ellos, Ujú. eh, la puedes palmar, y entonces es como que un mundo con un virus chungo sí que lo veo más probable. Espero que no pase, Ojalá. pero es que una la pandemia de COVID sí que nos hizo ver un poquito que ahí puede pasar algo así. O sea, y era un virus bastante chungo, ¿eh? O sea, el tema del COVID, virus chungo que afectaba a mucha gente y que yo lo pasé y tuve una muy mala noche, ¿eh? O sea, te digo yo, uff, qué Ujú. mal tuve. La verdad, lo pasé mal. He tenido el día, estoy ya mejor, ¿eh? Pero, uff, No, pues fue potente. fue jodido. Yo hasta oficialmente no lo he pasado. Porque todas las ¿No? veces que me he hecho test, que he estado enfermo con síntomas de COVID y me he hecho test, he dado negativo. Entonces, oficialmente no lo he pasado, pero sí que he tenido épocas de eso, de mucha fiebre y de estar muy mal y demás, que todo apunta a COVID, aunque no daba positivo los test. Así que bueno, yo creo que soy como él y que soy inmune, que a mí el COVID no me afecta. Y vamos a la última, Sí. Apocalipsis nuclear, que Ujú. esta sí que ha habido una etapa de la historia donde ha estado muy cerquita. Y tenemos muchos contenidos, yo que sé, Fallout, el Fallout es como el clásico, Sí. pero el tema de Apocalipsis, el mundo post-apocalíptico, suele venir muchas veces con el rollo de que ha habido una guerra nuclear, ha habido, yo que sé, por ejemplo, ¿cómo se llama la película esta de Mad Max? Mad Ujú. Max, Sí. pues un poco al final, un poco el rollo de que hay que sí que puede haber un apocalipsis nuclear, puede haber algo así, sí que puede haber perfectamente. Y esto no sé tú cómo lo llevarías, pero eso sí que hay que esconderse, y sí que hay que buscar búnker, y sí que Sí. es bastante complicado, ¿no? Eso sí que es más difícil que los zombies, no es nada que los zombies, pues es huir de personas, pero en un apocalipsis nuclear, si te toca un mal sitio, te cae una bomba, ¿eh? No, totalmente, o sea... Y ya no solo eso, tú piensas, por ejemplo, em, una de las cosas que se comentó con el tema del apagón
fue el tema de, no, es que dependemos demasiado de las centrales eléctricas, deberíamos depender más de las centrales nucleares. Es un debate que surgió entre unos cuantos, Sí. ¿vale? Una de las cosas que también se comentó fue que se tardó más en dar la luz en toda España porque gran parte de la energía se tuvo que destinar a las centrales eléctricas para hacer que el núcleo de los reactores estuviera estable. Porque si nos corta la luz o se va la luz y ya encima se desestabilizan los núcleos de las centrales nucleares, morimos todos. O sea, ahí sí que no hay nada que decir. Entonces creo que podría ser factible que en cualquier momento pasara. Que a día de hoy hay cada vez más medidas para evitarlo y demás. O sea, no creo que vivamos un Chernobyl nuevo, por así decirlo, No. donde explotó el núcleo directamente. Pero es posible que en algún momento dado, de hecho, si una de las cosas, pequeña anécdota que cuento, hay una serie que ya se canceló por desgracia, que se llamaba The Last Man on Earth, el último hombre en la Tierra, que hablaba de que había habido en la Tierra un virus, había matado a toda la población prácticamente y quedaban como 3 o 4 personas que habían sobrevivido, que eran inmunes, por así decirlo. Pues una de las cosas que pasa cuando ya avanza la serie es que como llega un momento en el que las centrales nucleares empiezan a explotar. ¿Por qué? Porque tienen como su propio generador que aguanta unos años, pero ya sé cuando se acaba la luz de ahí, como no hay luz, porque no hay nadie que maneje las centrales eléctricas y demás, al no haber luz, los generadores, a toda la central eléctrica de la central nuclear, pierde su electricidad y el núcleo explota. Con lo cual llega un momento en el que ellos tienen que huir de toda la zona donde hay centrales nucleares para poder vivir. Y eso es otra cosa que realmente puede llegar a pasar si hubiera una catástrofe muy grande, que al final las centrales nucleares petaran. Y ya en tema de guerra nuclear, puede ser que ocurra también. Al final es que el problema es que estamos tan acostumbrados a vivir, por así decirlo, debajo de la espada de Damocles, como se suele decir, que dices, vale, puede pasar cualquier día. No tiene por qué, pero puede pasar cualquier día. ¿Tú qué opinas? Que me Sí, estoy enrollando mucho yo. No, yo te siento lo parecido a ti. Las centrales nucleares, debo decir que he leído mucho y estoy en una fase en la que no me da tanto miedo a las centrales nucleares, pero tampoco soy fan. Estoy como un poco entre medias. Creo que hay mucho alarmismo y creo que no es tan grave. Pero al mismo tiempo tampoco soy fan de las centrales nucleares. Entonces estoy en ese punto medio. Pero sí que guerra nuclear sí que lo veo más factible por el hecho de la tensión constante que hay en otros países y entonces es que guerra nuclear, aunque es cierto que guerras, digamos, grandes, cada vez lo veo menos probable, porque hay como mucho más diplomacia hoy en día. Hay más guerras dentro de regiones pequeñas o de, digamos, de puntos concretos pequeños y no se mete demasiado el mundo. Por ejemplo, por desgracia, Israel, por ejemplo, pues la reciente, la guerra, no es una guerra, es un genocidio, pero Sí. bueno. Pero el tema es que es un punto, pues como que siempre ha estado ahí y demás, y hay como puntos pequeños, todo lo que son guerras nucleares me cuesta más creer porque hay más diplomacia en general. Entonces, puede pasar, sí, pero eh, tengo bastantes dudas. Si yo no sé qué haría, pero yo creo que buscaría, en mi cabeza, con todas las películas que he visto, yo buscaría mucho el tema de esconderme bajo tierra. Es como la sensación, ¿no? Buscando el método, por ejemplo, ir al método, y es bajo tierra. Es como, en mi cabeza es como, hay que buscar algo bajo tierra. Es como el plan principal que haría yo. No sé tú si tenías un plan o directamente morir. No lo sé, la verdad que no es una cosa para la que esté preparado, honestamente, para una catástrofe nuclear. Creo que es una de las cosas que al final dices, ¿qué hacemos? Igual que, por ejemplo, con el tema del apagón, mucha gente decía, jaja, he rescatado la radio que tenía de mi abuelo y estoy escuchando las noticias. Yo en mi casa, igual que no tengo una radio, tampoco tengo un detector de radiación. Y es una cosa que dices, vale, ¿podría hacerme falta? Sí, pero no lo sé. Entonces, probablemente me intoxicaría, ¿vale? Llegaría a una zona radiactiva sin darme cuenta y moriría. Es muy probable que me ocurra eso, porque al final el tema de radiación dices, coño, no es que digas, no es me he mojado, me cambio de ropa y ya está. No, es más complicada, quítate la radiación de encima. Así que creo que me pasaría eso. En fin, y yo hasta aquí, ya son casi las 9, hasta aquí el podcast de hoy. Quiero decir una cosa sobre catástrofes y es que
creo que tenemos en nuestra cabeza muchas películas, Sí, pero a la hora de la verdad, en una catástrofe seria, lo más normal es formulamos todos. sí, Siempre pienso lo mismo. probablemente. Que creo que nos han dulcificado mucho las catástrofes, las series, las películas, los videojuegos, pero somos muy ignorantes en general. Yo creo que el tema del apagón, pues lo llevamos más o menos bien porque duró poco. Yo creo que el apagón, si dura 2 o 3 días, hubiese habido bastantes problemas. Esa es mi opinión. Sí, Creo que estuvimos como muy, no pasó nada, éramos todos felices, que no es verdad, porque hay gente con discapacidad que estuvo pasando mal, sí, pero que la gente sin discapacidad y que estuvo muy tranquila, muy de buen rollo. Tuvimos suerte de que el apagón duró 12 horas, 10 12 horas. Si dura 2 o 3 días, no habría sido tan bonito. Esa es mi sensación que tengo. Creo que la sociedad no está preparada a las catástrofes. No sé tú qué piensas, pero bueno, como conclusión final ujú. pesimista, esa es mi sensación. Sí, pero es verdad. Tú piensas, por ejemplo, volviendo al tema COVID, que creo que es la pandemia, o sea, la catástrofe, por así decirlo, que tenemos todo más presente, que al final nos tocó a todos. Sí, Ahí la gente, porque teníamos lo que tú dices, luz y podemos estar en casa y al final había comida y de todo. Pero imagínate que por lo que sea llega un momento en el que los suministros básicos desaparecen. Y tenemos incluso que pelear por los recursos. Ahí probablemente nos matáramos unos a otros. Y aparte del virus lo mataría, evidentemente. Y totalmente de acuerdo con el tema del apagón. O sea, la gente estaba muy feliz tomando cerveza y demás. Había heladerías que regalaban el producto porque se iba a estropear. Pero eso pasa un día. En cuanto llega el día siguiente, tú te levantas el día siguiente y no hay luz. Y ya mucha gente se levantaría cabreada. Si no tiene sí, luz el día siguiente. Y ya empezaría a buscar. A buscar, entre comillas, respuestas, pero más cabreado. Ya no sería en el tono de jiji jaja, bueno, ya volverá. Y lo que tú dices, como llega a pasar 2 3 días más, probablemente ya nos subiríamos unos encima de otros. Y si nos llegan a cortar el agua, como se rumoreaba también en redes y todo eso, sí, ahí ya sí que matamos por una botella de agua. Pero matamos, yo lo tengo claro. sí, 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 sí. En fin, pues hasta aquí el podcast de hoy, Actuaciones Desvallados. ¿Quieres decir alguna palabra, no? Final, si quieres. Me gustaría, más que palabra, no sé qué te parece a ti, Sí. ¿cuál creéis que podría ser una catástrofe que hemos visto a lo mejor en libros, en videojuegos, en series, pelis y demás, que se podría hacer real? No sé, por ejemplo, ahora hay una serie que lo está petando en una plataforma de streaming, que no voy a hablar de ella porque Netflix no se paga, que es, se llama El Eternauta. Es una serie que habla No, de que hay nieve tóxica, ¿vale? De que la nieve, no he visto mucho más, pero bueno, es nieve tóxica, nieve que si te toca te mata, ¿vale? Algo así, ¿qué crees que podrá pasar? Yo, por ejemplo, creo que lo que comentaba antes, el tema de un hongo que mute o un virus que mute que nos afecte así, puede ocurrir, puede pasar. ¿Tú qué dirías? yo creo que voy a tirar por lo fácil, que Sí. es el tema de los cambios climáticos. Yo creo que lo que va a pasar, Ujú. seguro, son más catástrofes naturales en general. Sí. Entonces, ya no solo por las películas y demás, sino es que yo creo que va a pasar muchas más. Ujú. O sea, va a haber de todo, de todo. Yo creo que va a haber mucho más inundaciones, nevadas, olas de calor, también se está hablando poco, pero va a haber ola de calor que va a ser considerada catástrofe. Ujú. Pero ahora mismo es como ola de calor y ya está, pero cuando empieza a morir gente, porque todos los años muere gente por ola de calor, Sí. pero cuando empieza a morir más gente por ola de calor, se va a empezar a considerar catástrofe y lo dicho, creo que sí que va a pasar. Yo el tema de Mad Max no lo veo tan lejos. Total. El tema de, pero bueno, en fin, ojalá me equivoque, pero sí, es la sensación que tengo. Totalmente, sí, sí. Mira, comenta G-Boy, dice el volcán de Yellowstone, que dicen que puede ser un segundo Krakatoa. Sí, correcto. Locura. Locura esa, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues nada, hasta Pues aquí hasta aquí. el podcast de hoy. Muchas gracias a toda la gente que ha estado comentando aquí en directo. Gracias, Hugo, como siempre. Adelante, venga, despide tú el episodio de hoy. Yo cuando me hagas así una Pues, señal, corto. pues la verdad es que ha sido un placer, como siempre, y ya sabéis, cada 2 semanas estamos aquí con un tema aleatorio nuevo
No sabemos cuándo va a ser el siguiente, pero lo que sí que sabemos es que vamos a estar aquí, porque nos encanta hacer esto. Y nada, nos vemos en 15 días. Hasta luego.